Buenos días amigos. Para Benamérica y para VAPA es un placer contar de nuevo con la presencia de Banán Romero. Bueno, Banán es un asiduo participante y colaborador de Benamérica y VAPA, es ingeniero de petróleos y profesor universitario, docente en Luz y visitante en Harvard Kennedy School y la Universidad de UT en Austin, Texas. Tiene posgrados en Tulsa y Stanford. Fue vicepresidente ejecutivo y presidente encargado de ITV, viceministro de Minas, de Energía y Minas del 96 al 98, director de PDVSA del 98 al 99 y actualmente se desarrolla como consultor internacional. Queda con ustedes Evanán Romero. Bueno, muy agradecido por la nueva oportunidad de Beneamérica Vapa de que les hable hoy de un tema que me parece que es absolutamente crucial, providencial, importantísimo para el destino de Venezuela y también de los Estados Unidos, una relación mutua. Este tema, pues yo creo que va a generar algo de discusión, por eso agradezco la oportunidad de que Eduardo les está dando un poco más de tiempo para hacerlo más interactivo. De manera pues que sin más preámbulos vamos a entrar en el tema. Espero hablar por unos 45 o 50 minutos con un grupo de láminas de apoyo y después generar la discusión. Este título tiene una afirmación y una interrogante. Algunos dirán que son dos interrogantes, que todavía no declina el shale. Le hemos estado seguimiento, hemos hablado en otras oportunidades, pero ya el hecho de que el EIA, la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos, ya lo recoge en sus páginas, ahora se las muestro. Ya para mí, por lo menos, y quiero que ustedes lo van a compartir, es un hecho. Es un hecho porque ha venido declinando una de las más grandes, el 60% del shale oil, que lo tiene el Permian, el Pérmico o Permian, y las otras dos cuencas están ya declinando desde la pandemia del 2021. Entonces, lo que sí lo dejo como un interrogante es si es o no una oportunidad para Venezuela. Yo la he calificado de providencial, es decir, la coincidencia entre la ayuda norteamericana bajo la paz americana de Donald Trump, que está concebida por lo menos a mantener un hemisferio americano seguro y libre de socialismo, nos va a permitir poder tomar esta oportunidad que se nos abre prácticamente con el cese de la dictadura. Entonces, sin más preámbulos, yo voy a presentarles a ustedes algunas de las láminas de respaldo. Quiero aclarar que estoy hablando de estas tres cuencas. La del Bakken, que el círculo se me rodó, pero está aquí el Bakken, el norte, en la frontera con Canadá, estados de Dakota del norte y del sur, y algo en Montana. Y el Eagle Ford, que está acá, que atraviesa algo y entra en México, pero los mexicanos han hecho muy poco. Está aquí en todo el estado de Texas, esta lengüeta roja que aparece acá, y está el Pérmico, que tiene una historia de más de 100 años de producción tradicional y se convirtió en la gran cuenca de petróleo de arcilla. Quiero todas estas otras manchas que ven acá, hay algunas de petróleo que no han sido desarrolladas completamente, pero la mayoría son de gas. El gas no está en discusión,
el gas sigue con unas grandes reservas, una gran capacidad productiva y no es el tema de discusión hoy. Es básicamente el petróleo y el petróleo de arcilla, que tiene sus características muy bien definidas, que es un petróleo súper liviano y de muchos condensados que se vienen sumando al volumen de Estados Unidos y que, bueno, en su mayoría son exportados. Son exportados porque sus características no están totalmente adecuados, no son lo más rentable posible en la base de refinación que tiene construida los Estados Unidos, que prácticamente se habrán agregado una o dos refinerías pequeñas, pero que la base de refinación es la misma que está de los años 80 y 90, cuando cuando fueron actualizadas precisamente para procesar crudos, pesados y ácidos, que era lo que se veía a futuro, cuando no estaba en los planes la explotación de las arcillas del petrolífero. De manera pues que de eso que vamos a hablar, este es el documento que aparece en la página de LIA. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que después de hacer este pico, que antes lo veían para el año 31, ahora están hablando que es en el 26. Algunos analistas ven que aquí hablaban del late 24 y 25, pero básicamente va a ser visible ya con la producción del año 26, donde ven una caída de más o menos casi 1 millón. Las arcillas contribuyen casi 10, el resto es la convencional y las importaciones para cubrir las necesidades americanas. Pero bueno, aquí estamos viendo que el documento oficial ya nos da la posibilidad de que sea el año 26. Exactamente, por eso digo providencial, es el año de la libertad y la democracia en Venezuela. Entonces, aquí está un grafiquito mucho más evidente. Este es el oficial. Aquí aparece el pico en el 2031, él se desplaza hacia adelante, acá al 26. Son cambios relativamente leves, pero que para nosotros significa muchísimo, en el sentido de que Venezuela sin duda va a salir de su petroestado o va a tratar de liberarse de su petroestado. No hay forma que pueda justificar, no tiene los recursos, no tiene los medios. Lo que sí tiene es la urgencia y la necesidad de abrir la industria a todo el sector privado mundial. Y por supuesto que esta coincidencia nos va a permitir cumplir con esa necesidad urgente de que el petróleo y su derivado sean los que van a financiar la recuperación de la República. Está de más decirles y recordarles que esta dictadura, además de que se gastó casi 1 trillón, más o menos 900.000, por ahí están las cifras, y que la mayoría no fue absolutamente bien utilizada, cuando vemos los índices de pobreza, de miseria, de todas estas cosas que ustedes y todos conocemos, los robos, la sustracción de los presupuestos nacionales, de las empresas estatales, en fin, que nos están dejando una herencia ya casi contabilizada de casi 200.000 millones de dólares entre la deuda de PDVSA y la deuda de la República. Esto obviamente que es superior, no incluye las deudas con la masa laboral, con los fondos de pensiones, con muchos contratistas. Esto es solamente la estructurada, la formal,
que se tiene con organismos institucionales y lo que se tienen con las grandes empresas que fueron expropiadas, que le fueron sustraídos sus derechos de propiedad. Bueno, pero aquí está entonces la situación de Estados Unidos. Este es el shale oil del que vamos a hablar hoy. Antes se veía aquí en el 2030, pero ahora se avanza hasta el 26 y es una caída que se ve suave, pero para nosotros es fundamental el que se muestre la caída, porque esa es la que le va a dar el escenario a los inversionistas. Ya aquí venía una importación que no es despreciable, son 7 millones. Y si le agregamos que la base va a ir cayendo, la convencional se mantiene, sorpresivamente se mantiene, el Golfo de México y las cuencas convencionales. Pero aquí se incrementa la importación y obviamente por la caída del shale oil. Sin más preámbulos, sigamos entonces. Esta es otra gráfica similar. El máximo de consumo se alcanzaría en el 26 con 17,8. La importación que estaba en 4,3 se va a incrementar y es ahí donde nosotros en Venezuela tenemos que obligatoriamente aprovechar esa oportunidad y sobre todo aprovecharla de inmediato. No es que nos vamos a regodear, la vamos a mirar, sí, mañana veo, déjame ver cómo reparo mi refinería, déjame ver qué hago con el mercado interno, déjame ver qué hago con esto, con lo otro. Y allí sí es verdad que entregaremos la República de forma definitiva si no tomamos esta oportunidad. Entonces, yo quiero aprovechar en que esta charla es una alerta muy importante. Algunos dirán, no, eso no va a pasar, eso es imposible, pero señores, está pasando. Yo reconozco los vocablos, los términos que se dibujan y se esconden algunas expresiones, y esto es un peligro absolutamente latente. El petroestado, sin mirar fuera de la industria, que estoy refiriéndome allí, cuando mira la legislatura, los grupos políticos, empresariales, profesionales, de todo, nos vamos a conseguir con esa enorme barrera. Recuerden el esfuerzo que hicimos de la nueva ley y del ente regulador. ¡Pum! Después de 4 años de discusiones, de esfuerzo, llegó allí, el mundo político lo enterró, ahí terminó. Esa historia hay que ver que es posible y se puede repetir y perdemos este tren. Porque también voy a referir, hay competidores y hay competidores agresivos que están también pendientes de esto y van a pelear y a luchar por la cuota que tienen y por ampliar esa cuota y entrar al mercado norteamericano con todo lo que sea necesario. Entonces, bueno, ¿cuáles son los pronósticos oficiales? Bueno, ya se los he estado diciendo. El pérmico, que es la mitad de la producción americana, va a empezar a declinar. Todavía, bueno, el Bakken y el Eagle Ford están contribuyendo, pero no son cuencas para mirarlas agresivamente en el crecimiento de la producción. La revolución, un poquito de historia, es reciente. La del petróleo, la del gas, va hasta finales de los 90 con los esfuerzos que se hacían en el Barnett Shale y todos esos grupos, pero que hasta el año 2008, no fue cuando hubo lo que acá llaman el breakthrough. Había mucha discusión entre las empresas de si las fracturas, que eran muy pequeñas de nivel, muchas de ellas micrométricas, iban a ser
iban a permitir la permeabilidad y la fluidez para moléculas del tamaño de la de hidrocarburos líquidos de más de peso molecular de 150 a 200. Hubo un desarrollo, no voy a quedarme allí, pero que alguien, una de las empresas pequeñas, lo descubrió y todo pues arrancó con un crecimiento que todavía causa admiración en los libros de texto y donde quiera que he publicado. Y yo voy a mostrarlo aquí. Más o menos al final del gobierno de Bush, George Bush, el Junior, esta era la situación. Estados Unidos se estaba quedando sin crudo propio. Ya estaban hablando y George Bush hizo su mensaje último a la Unión diciendo que había que procesar el monte, que es como uno llama en Venezuela, en los pantanos, el switchgrass, para hacer metanol, y se hizo todo un plan que obviamente se engavetó porque entró el shale oil y este es un crecimiento que es difícil, ni siquiera Arabia Saudita ni ningún país ha logrado un crecimiento. Venezuela después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra, tuvo un crecimiento más o menos, pero que va, no llegaba a esto. Y el gas, pues también. Y es impresionante la curva de las importaciones de gas licuado que tenía Estados Unidos y luego cómo esta curva se revierte. Y en el año 19, Estados Unidos comienza a exportar crudo, que estaba prohibido, y también comienza a exportar gas licuado. Y hoy día es el exportador número 1 del mundo, porque así es como se manejan estas cifras en este país. Cuando tú te metes en una actividad, te vas inmediatamente al tope en la escala de cómo estas actividades se desarrollan. Bueno, eso es lo que estamos buscando cuando se metan en Venezuela y consigan que lo que dice Chevron no es tontería, es el mejor crudo que nosotros tenemos para nuestra refinería. Y por eso nosotros hemos aguantado y vamos a seguir aguantando licencias críticas de todo, porque mientras ese crudo exista y la humanidad requiera combustibles fósiles, nosotros vamos a permanecer en Venezuela. Y me agrada decirlo porque me he enterado que ya están continuando, a pesar de que no ha cambiado el gobierno y ellos saben que va a cambiar, a movilizarse para continuar la construcción de un campo nuevo, que es el de Petroindependencia, que lo van a llevar a 200.000 barriles como mínimo, quizás más arriba. De manera pues que con esta compañía internacional, que es la única prácticamente que queda, porque quedan dos europeas de menor tamaño, Repsol, Eni, y Total se fue, Equinor se fue, de manera pues que es allí donde tenemos la gran necesidad de movilizar el capital grande. Esa tarea está pendiente. Bueno, esta era la tendencia que siempre mirábamos, las tres cuencas. El pérmico por arriba, obvio, con mayor producción. En la pandemia, el rojo y el gris, Eagle Ford y el Bakken cayeron y no se recuperaron. El Permian cayó, pero que luego volvió a caer en el año 21 y se recuperó. Pero no veíamos señales. Hay una expresión que se ha cumplido en estas dos cuencas, que es que la fórmula de Hoover, el Hoover Peak, se cumple. Estas dos cuencas, cuando acumularon el 50% de las reservas probadas, cayó y no se recuperó. Pero acá todavía, porque como es un conjunto grande, que lo vamos a ver ahora, de formaciones productivas, no se podía ver si habíamos llegado al 50% de la producción. Pero pareciera que el pico de Hoover no se va a equivocar y va a llegar a ese nivel.
una oportunidad para Venezuela, creo que estoy repitiéndolas. No, están ahí, déjenme pasarlas rápido. Creí que las había cerrado. Esto ya es una oportunidad para Venezuela. Lo que yo quería decir, esto ya más o menos se lo referí. eh, Aquí valdría la pena resaltar que el drill, baby drill de Donald Trump no se está cumpliendo. No hay las economías para seguir perforando los que ellos llaman los sweet spots, que son las localizaciones óptimas de gran rentabilidad, donde se sostiene la producción por más de año y medio, 2 años, cosa que es inusual en muchas de estas localizaciones. Acá ya no es posible, porque ya es un problema financiero. A los precios del crudo, que están alrededor de los 60, están más o menos $5, por lo que muchos consideran que es el break-even point, el punto de equilibrio, que no es igual en las tres cuencas, pero es alrededor de esa cifra. Entonces, perforar no hace sentido. Esta va a ser una de las situaciones que nosotros vamos a conformar, en mi opinión, que Mr. Trump no va a aceptar que le digamos el drill, baby drill, está equivocado. Eso no lo tolera Donald Trump. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar para que él entienda que es Wall Street el que está decidiendo si allí se puede continuar perforando pozos caros que no dan el rendimiento para pagar esa inversión? Bueno, ya pasaremos ese arroyo o ese riachuelo. Bueno, ya el Permian se veía que la productividad iba cayendo, ya era algo anunciado. Ahora vamos a hablar del otro tema, el más interesante a mi juicio. Venezuela, si bien tiene las condiciones ideales, no está solo. No está solo porque hay otros competidores que han surgido de nuevo u otros que ya existían. ¿Cuáles eran los que existían? Obviamente los vecinos del norte, Canadá, México, que tenemos que mirarlo. Existía Colombia con volúmenes modestos, pero siempre llegaba el Vasconia y el Castilla a las refinerías del Golfo y desplazaban el Maya y el pesado venezolano. Entonces esos están todavía allí y sorpresivamente, por lo menos para mí, todavía Vasconia y Castilla, que tienen más de 60, 70 años de haber sido descubiertos y explotados, todavía están dando la batalla en Colombia. Pero han surgido, obviamente, Guyana, ha surgido Brasil en el presal y Argentina ha entrado en el escenario con Vaca Muerta. ¿Qué hay de estos competidores? Lo voy a resumir en que Vaca Muerta, que es básicamente petróleo de arcilla y gas de arcilla, va a cubrir el déficit grande que tiene el Cono Sur, donde tiene instalados gasoductos que venían a Argentina en la crisis argentina, venían de Bolivia y pasaban por Brasil y de allí se empataban y llegaba ese gran gasoducto del sur a Argentina. Bueno, esos gasoductos van a ser revertidos su flujo y no hay sorpresa, los 20 años de socialismo en Bolivia acabaron con el gas natural y su riqueza de exportación y ahora Bolivia es un mercado, Chile sigue siendo un mercado que se estaba cubriendo por gas licuado con 2 terminales de importación, Mejillones y el otro más arriba, más nuevo. De manera pues que no creo que va a quedar todavía en Estados Unidos a verse el oil por un buen rato, que Argentina y su crudo vayan a viajar al norte en los volúmenes que se requiere para reemplazar esta cuenca. Brasil cada día se profundiza más en los campos presalinos, es un crudo muy liviano, muy costoso, que tiene su
entrada en el Asia, en todas esas refinerías que están desde Singapur, China, en fin, tiene ahí su mercado y no creo que va a ser un rival por el costo de esos barriles de aguas profundas, y son barriles livianos, a competir con nosotros en el Golfo. Entonces, bueno, yo les dejo esta escritura y no las voy a leer ni nada de esto para la referencia de la grabación. Entramos en Guyana. Y Guyana, bueno, es un desarrollo impresionante, muy importante, donde el protagonista principal son empresas americanas, Exxon y Chevron, y una parte pues los chinos. Guyana tiene crudo liviano, es inversión norteamericana. Por supuesto que cargamentos van a ir a los Estados Unidos de la mano de estos socios, pero ya conseguirán en mercados en Europa, en Asia, para esos crudos de Guyana. No lo veo como una competencia para nosotros. De todas maneras, estamos hablando de 1 año y medio de producción, la reserva aprobada. Estados Unidos consume casi 6.000 millones por año. Y Guyana tiene certificado 10 gigas, o sea, es 1 año y medio. Es una cuenca pequeña, van a desarrollar posiblemente hasta otros 11 gigabarriles, pero de las mismas condiciones, petróleos caros, livianos. ¿Qué pasa con los vecinos y competidores tradicionales? Esto sí es interesante. El caso canadiense. Canadá se fastidió de 20 años de cancelaciones del oleoducto Keystone, que era la segunda versión del Keystone 1. El Keystone 1 está funcionando. Ese es más corto, ese termina en la mayor parte en la zona de Chicago, en la zona del Midwest, y hay un ramal pequeño que va al Golfo. Pero ellos han intentado desde el año 8 que iniciaron cuando Obama, el Keystone XL, que era el de mayor extensión y de mayor tamaño y de distancia más corta porque lo estaban entrando por Montana y no pasó de la entrada. De verdad que todos estos gobiernos demócratas, desde Obama, fueron letales. Recuerdan que el primer orden ejecutiva que firmó Biden, porque ya Trump lo había reiniciado, el Keystone XL, fue la cancelación del Keystone XL, la primerita orden ejecutiva. Eso ya marcó el destino, ya los canadienses dijeron la expresión que todos conocemos americana, fuck you, my cousins, my primos, me voy, no aguanto más. Y comenzaron a construir el terminal de exportación al Asia-Pacífico, que llaman el TMP, ahorita lo vamos a mostrar. Y al día de hoy están exportando 890.000 barriles que van, sí, la mitad está yendo a la costa oeste de los Estados Unidos, el estado de Washington, Oregon y baja hasta California. Unos 400 y pico, la mitad. Pero la otra mitad está yendo a China, India, y las órdenes y los contratos son interminables, son sin límite. De manera que ellos están decididos a continuar exportando al Asia-Pacífico y quedarán con el XL, el Kingston original y algunas exportaciones por mar a estos estados del oeste hasta que ellos consideren que ya no necesitan más petróleo o quieren buscar otra fuente. Pero la buena noticia es que el rival más importante, Canadá, no va a estar en la pelea. Y miremos ahora México, que es el otro. México hizo un cambio ideológico sustancial
canceló su apertura, su desarrollo básicamente del crudo maya, que era la competencia y el volumen más importante, y se dedicó a su mercado interno, a construir nuevas refinerías. Ya finalmente, después de 100% de sobrecosto y excesos de presupuesto, pareciera que ya tienen a dos bocas funcionando, y el Deer Park que le compraron a Shell acá en Texas aún lo tienen, y de allí ellos piensan suplir el mercado interno mexicano. De forma que no se extrañen que México va a ser un comprador de crudo también venezolano y le vamos a vender el Merey. No hay competencia con México. Bueno, hay todavía volúmenes que vienen por mar de Irak, de Arabia Saudita, que tienen su entrada normal a través de las inversiones que tiene por lo menos Aramco, con el grupo Motiva de refinerías, que tiene una de las más grandes de Estados Unidos y del mundo, que es Port Arthur, y allí entran con su crudo. Y no sé, yo no estimo, y acá pues se lo comunico a ustedes, que va a ser unos rivales, tienen que viajar de muy lejos, y no hay competencia con los 5 días de navegación y con las características del Merey. De forma pues que concluyo con este análisis. Bueno, aquí está Colombia, ya se los había mencionado, Castilla y Vasconia todavía contribuyen con 225.000. Hay una data reciente de Castilla a 269.000. Bueno, son volúmenes interesantes, muy importantes para Colombia, son esenciales para sus ingresos, pero que no va a representar una competencia fundamental para la entrada de los crudos venezolanos. Esta es la situación de Venezuela, ustedes la conocen, más de 1000 años a la tasa actual de la reserva. Esta es la colocación privilegiada geográfica de la posición del norte de Sudamérica, con acceso a la costa occidental de África, de la costa atlántica de Sudamérica, Europa mediterránea y Europa del norte. No hay otra con una mejor ubicación. Y bueno, tenemos la faja para hacerlo. Aquí está una prognosis del desarrollo. Esto pudiéramos acelerarlo dependiendo de estas circunstancias. Hay muchas restricciones. Obviamente 25 o 26 años de dictadura no son gratis. Hay que reponer las instalaciones. El lago Maracaibo está prácticamente inservible, no tiene acceso a gas, electricidad, muelles, embarcaciones, lo que usted quiera mencionar. Entonces, ¿cómo mejoramos esta curva ascendente? Esa es la tarea que nos toca. Estamos precisamente en todos esos ejercicios. Yo creo que la entrada, las asociaciones tempranas que hagamos con el capital norteamericano de las grandes empresas, las que llaman las IOC, y empresas de servicio, empresas medianas, y donde flexibilicemos las condiciones, donde no pongamos como condición esencial que tiene que haber asociación con PDVSA, no. El que venga y le demos y tenga las credenciales, tenga la capacidad financiera, le damos su contrato de production sharing, le entregan a la República por la vía del ministerio, o se lo entregan a PDVSA, no me importa, pero la libertad de operar, invertir y dirigir la tendría el socio extranjero. No va a haber restricciones por parte nuestra. Bueno, yo estoy hablando obviamente por lo que he expresado dentro del programa de gobierno. Esto todavía no ha sido formalizado, así que no me entiendan mal, que yo dije lo que había que suceder. Bueno, estas son las reservas con las cuales nosotros estamos haciendo planes. No estamos hablando de 300.000 ni de 100.000, sino de
70 y pico mil, que comprende pues las tres cuencas que tenemos por redesarrollar, reactivar, ¿cómo se llama? Crudos convencionales de Oriente, de Monaga, la Faja y el Occidente. En conclusión, ya voy para 40 minutos. Venezuela está posicionada estratégicamente y con los crudos ideales para convertirse en el suplidor mayoritario del volumen de crudo declinante de USA. ¿Existe algún impedimento? Me pregunto. Ya vimos que no hay rivales, inclusive los que existían están reorientados a otros fines. Entonces no vemos esos rivales, tenemos el campo abierto. Pero ¿dónde están esos posibles rivales? Mira, como decía alguien, salimos a perseguir el enemigo y nos dimos cuenta de pronto que los enemigos éramos nosotros mismos. Aquí puede pasar esto. Salimos a ver quiénes eran los rivales y sorpresa, nos dimos cuenta que éramos nosotros mismos. Entonces, bueno, ya lo dije, hay que vencer esa rémora, esa situación generacional del petroestado y marchemos adelante. Con esto termino y doy oportunidad pues para la pregunta. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Muy bien interesante toda la exposición porque hiciste el completo de la oportunidad como de los competidores que pudieran pelear por esa oportunidad. Es bien interesante esto y yo creo que es un buen aporte. Vamos a ir entonces a la sesión de preguntas. Bueno, mira, la primera pregunta que te hacen en el chat es, ¿qué tan buen predictor podría ser la declinación del fracking, el rig account en cada uno de estos tres yacimientos? Bueno, mira, yo creo que eso está siendo seguido por mucha gente, muchas consultoras de número uno que han venido evaluando y todos venían diciendo y ya se verán, mira, Eagle Ford y Bakken ya hace rato, ahí están los gráficos, ahí no hay pérdida, no ha habido, por más que ha continuado un cierto esfuerzo, allí no ha habido remontaje de la producción, eso está ya por suficientes años. Siempre había la discusión con el Bakken, hace un año aquí hablamos un poco de esto, algunos se recuerdan, Francisco, Gamarra y otros que intervenimos, y estaba siendo monitoreado, pero oficialmente el gobierno americano no lo había reconocido, ¿no? Y entonces ahora ya dice sí, creo que están las indicaciones palpables, porque además el escenario de precio que estamos viendo, que es consecuencia de la paz americana, del gobierno nuevo que ha traído Donald Trump y no lo va a cambiar y no para el hemisferio. Él quiere hacer el hemisferio libre de socialismo y libre de cualquier intervención externa. Eso es paz americana y eso es precios bajos y eso es lo que el público no puede ignorar. Es decir, es precios bajos y esas cuencas están establecidas, estructuradas en sus costos. Aquí hay gente que ha trabajado ahí. Entonces, no te dan los números cuando tú bajas de $60, que ahora están inventando el refracking. Bueno, eso es más costo. Por ahí tenía en el acortamiento del tiempo de vida de uno de estos sweet spots o de estas parcelas. Antes te duraban 2 años, 2 años y medio, 3 años. Ahora el máximo es 1 año, 2 meses, 1 año y medio. Entonces, eso es
ausencia de flujo de caja para pagar esa inversión. Entonces, eso es lo que uno llama el cambio de calidad de los sweet spots, de las localizaciones que antes había y que obviamente después de 20 años casi de explotación del shale oil se han ido disminuyendo. No tengo más nada que agregar, es verdad que yo creo que es un fenómeno ya irreversible. Muy lento, pero irreversible, que te da el mensaje para las decisiones de inversión, que es lo importante. La siguiente pregunta es, Colombia se ha negado a producir petróleo y ejecutar los proyectos de fracking en Catatumbo. Venezuela tampoco ha hecho nada en ese yacimiento. ¿Cuál crees tú que es la probabilidad de que cambien de opinión ambos? Bueno, Colombia son las que eran, otras lo que eran más de Petro, ¿no? Pero yo creo que es un gobierno eh, con sentido empresarial, un sentido de país, va no solamente lo del petróleo, lo del gas es más urgente en Colombia y es mucho más accesible y desde el punto de vista económico hace más sentido. El gas está en una etapa absolutamente crítica. Ellos tienen un barco regasificador en Cartagena ya desde el año 2018. Llegaron a pagar hasta $16 el millar de pies cúbicos, cuando en el Golfo estaba en 3,5, 4, en el origen. Ellos tenían todo eso sobrecargo. Ahora están trayendo una más, o sea, ya no solo es Cartagena, ahora están trayendo en Ballena, de donde salía la fuente del gas para el resto de Colombia vía el gasoducto de Colombia, que es ahí en La Guajira. Ahí están trayendo un barco. Bueno, ese es un barco que si Venezuela tuviese las reservas disponibles, trabajables, que no las ha logrado, especialmente por la fuga en el norte de Monagas, ese es un negocio inmediato que Venezuela puede tomar. Tiene el gasoducto Ricaute, que sí requiere unas reparaciones, ha sido vandalizado en algunos sectores, pero que se puede remediar. Y tienes el volumen de gas, pero no lo has desarrollado, lo tienes en perla. Como dice siempre Tomás, ahí tenemos ¿cómo le llama él? Una yaca o una vaina especial que no la podemos tocar. Ah, ¿por qué no la podemos tocar? Si todavía tiene hasta 18 teras y no hemos ni consumido 8, 9, ni nada, ni la mitad. Bueno, porque no ha habido la economía, no ha habido los temas regulatorios apropiados y no sé qué más. Pero eso los vamos a liberar en la primera semana o el primer mes del nuevo gobierno, porque son decisiones que están aferradas a conceptos socialistas empobrecedores. Tú tienes que resolver ese problema de darle al que invierte la remuneración de su dinero. Y va a haber gas para el Zulia, para el occidente y para vender en Colombia. Generas ese flujo de caja que no lo va a generar en Venezuela porque no va a haber las condiciones económicas y la sumatoria te da para que tú sigas desarrollando el campo y desarrollando y buscando otros perlas que se dice que están por allí, pues. Pero es una ecuación que uno se sorprende porque es absolutamente simple, pero el gobierno lo ha hecho sin solución posible. Bueno, me callo ya en el punto, pero son temas que son solucionables. ¿Qué sucedería en el Permian si se presenta un incremento sustancial del precio del crudo? Bueno, habrá el intento de perforar los que no son sweet spot, son un poquito ácidas, no son tan dulces, y los precios van a permitir que si tú esa localización te da el flujo de caja por un año y es alto, oye, Wall Street es el que decide, si mis reales me los devuelven, me dan la rentabilidad, intenta con las que tenías de segunda y tercera clase, pero no va a haber una situación masiva. Y no, yo no puedo decir que soy el gurú de los precios, pero
con Donald Trump en los próximos 4 años yo no veo, o con el sucesor de él en la paz americana de los republicanos, yo creo que no voy a ver esas situaciones de que puedan crear una invasión de China para Taiwán o cualquiera de estas cosas. Yo no creo eso, pero bueno, no voy a especular, no lo veo. Tenemos que aprovechar nuestra situación. Una vez que nos metamos con todo, el crudo Merey llenando la refinería y nosotros invirtiendo acá en propulsando a Citgo a la situación que había y tomando otra refinería y otras asociaciones, ahí no hay burro con reumatismo, chao. No. En la producción que se vislumbra que tendrá Venezuela, ¿está incluida una parte de fracking? ¿Se han hecho estudios al respecto? Hay gente que está hablando, pero está hablando futuro. Yo le he oído a Claudio, que está aquí, las grandes perspectivas que están en el Cretáceo y en la Luna. Sí, ahí están, pero si Claudio, que me lo ha preguntado y tenemos una relación de trabajo para las situaciones del norte Monaga y las cuencas del Zulia, mira, yo no lo veo entrando en el presupuesto en los 2 primeros años, jamás. Con la cantidad interminable de necesidades por reactivar y poner en servicio, tú harás los estudios y harás todas estas cosas, pero las mismas empresas, coño, te le ofrecen un mioceno del lago a un costo relativamente bajo, donde le reponen desde las embarcaciones, las lanchas, el combustible y le repara la parte eléctrica. ¿Quién se va a cuadrar para meterse en un fracking en la luna? No, es decir, los números no los veo en los primeros años, ya eso es un backup a futuro, ¿no? Bueno. ¿Cómo se visualiza el apoyo técnico de parte de los venezolanos que aún andan por el mundo para la recuperación de la industria petrolera? Excelente pregunta. Yo di una respuesta en el tertulia y me cayeron encima. Alguien me ofreció 270 profesionales que estaban listos para ir a Venezuela. Que quién le iba a pagar el carro, la casa, los gastos, el hotel. Y yo le dije, nadie, que se queden donde están. Entonces, fui muy duro, obvio. Me caracterizo por dar esa respuesta, pero no hay como pagarle a nadie. El que se aparezca ya va a tener empleo, va a tener trabajo, pero que va a haber un plan tipo Marshall de recoger venezolanos en el mundo. No, María Corina tiene una monografía, un nomograma que dice reales para el JM Río de los niños, reales para el seguro social, reales para las pensiones o reales para la industria. Y nunca ese nomograma le da que va a meterle esos reales a la industria. Pero es una decisión programática que no creo que la gente se lo va a cambiar. Entonces, yo creo que la gente tiene que darse cuenta que no va a haber esa posibilidad. Yo sé que muchos la están acariciando, se están poniendo los sueldos que tenían, las posiciones, y todo, pero con el mismo presupuesto nacional, que es de dónde va a salir, no veo cómo. Ese es un tema que está por discutirse, pero no es posible. Vamos a ver. Allá hay suficiente gente, muchísima gente. El problema es ese. Tenemos exceso de gente para el tamaño de las actividades. Mira, hay 85,000 personas en nómina en PDVSA. ¿Cuántas puede requerir? No creo que más de 10,000. ¿Qué vas a hacer con las otras 76,000? Ese es el gran drama. Ese es el que estamos viendo. Hay gente que lo resuelve de otra manera, pero son personas, estos 10,000 que vas a necesitar, allá están bien entrenados, 25 años de experiencia.
Claro, si tú partes del principio que no saben un carajo, que son unos chavistas improvisados, pero no es verdad. Aprendieron, se fajaron, puño, con sueldos más bajos. Bueno, no nos peguemos en ese tema porque la verdad es que no vamos a ir muy lejos. Bueno, te preguntan, ¿es extraño que el gobierno de Venezuela no haya objetado o vetado a Chevron por su participación activa en Guyana, como lo ha manifestado con Exxon? Temor a perder este socio clave, parte del doble mensaje. Mira, la Venezuela que está muriendo, y habrá estimado de días, de semanas, no sé, lo podía hacer como hizo Hugo Chávez cuando se peleó con Bush y lo llamó burro y se fue del Golfo de México a perder dinero toda la República. Pero en este gobierno no hay gente de esa calaña, jamás, de que vamos a pelearnos por Guyana. Y mira, Chevron, ¿cómo diablo estás ahí? No, chicos, ya Chevron está de vuelta, Chevron no se ha ido, está inclusive, sé que está ya desplegando y moviéndose a levantar sus talados y continuar con el desarrollo. Lo está haciendo muy perfil bajo, pero Chevron nunca se va a ir de Venezuela. Y afortunadamente nosotros contamos con ese aliado. Entonces no lo podemos alienar, perjudicar. No, ellos se pueden meter donde les dé la gana, en China, en Corea del Norte. Problema de la corporación. Bueno, Estoy de acuerdo en que la aceleración de producción va a depender de la importación de conocimiento, talento e inversión. Sin embargo, la decisión técnica tendría que tener una gobernanza local o de talento venezolano que está en el exterior. ¿Está esto alineado con tu comentario de empresas extranjeras en la recuperación de la producción? yo creo que las empresas extranjeras que les vamos a traer y a ofrecer estímulos y condiciones, los van a buscar y los van a llevar con ellos. Es el personal mucho más rentable y adaptable es llevar venezolanos como los que lamentablemente están quedando libres aquí con la reducción de la actividad. De manera pues que lo que uno no puede pretender es que van a ir de empleados de PDVSA. De PDVSA va a lo que llaman un downsizing, pero de 86.000 a 5 a 10.000, a lo que se requiera para lo básico, mientras tú vas implementando programas de privatización, pero no vas a ir al revés a crecer, no, vas a decrecer. Entonces el crecimiento lo van a tener las empresas privadas y ahí es donde el personal venezolano se pone a valer. Y en ese fundamento es que yo di la respuesta de los 270. Pero bueno, ¿cómo lo va a llevar PDVSA? Si PDVSA tiene 85.000, ¿cómo lo justifico? No lo puedo justificar. Bueno, aquí hay una última pregunta del chat y después pasamos entonces al derecho de palabra. A pesar de que los precios del crudo están bajando cíclicamente, se mantienen alrededor de algo más de 500 taladros trabajando y más de 900 pozos no completados. ¿No crees que el pico se puede seguir manteniendo mucho más allá de lo que se estima? Sí, mi respuesta corta, porque ya la hablamos, es sí, es posible, pero todos los analistas, y el EIA no es que lo está inventando, está recogiendo la opinión de muchísima gente, empezando por los propios empresarios y por Wall Street y todo lo demás. Es que esa es la mejor con, idea compuesta de muchos aportes. Pudiera ser, no sé, pero la naturaleza no creo que va por brincos así tan espectaculares de pronto. Yo creo que eso está bien discutido, bien analizado. Yo no.
no le doy muchas posibilidades a ese evento. Que pudiera resultar otro shale oil que nadie sabe, mira, como decirte, óyeme, el US Geological Survey es uno de los institutos espectaculares que tiene el globo, y que no lo haya detectado y que no se sepa. Entonces, yo no le puedo creer a alguien que va a surgir otro Permian. Bueno, ¿de dónde? Y de repente, no. Échame otro cuento. Bueno. Ok, vamos a pasar entonces al derecho de palabra. Espérate un momentico porque hay una última pregunta. ¿Existe un análisis del personal actual en PDVSA? No, porque no te lo permiten. Si alguien te entrega una lista, y me tocó hacerlo este año, le ponen 10 años de cárcel y en el helicoide. Esa es la penalidad. El que agarren, y hay todo un grupo de espionaje, de ver que tú sustraes algún documento. Porque lo publicaron ellos, lo publicaron en el año 2022, esta organigrama, donde hay 14.000 en la parte corporativa, chicos, de la campiña, 14.000 personas. En el Zulia hay 15.000 y apenas hay 200.000 barriles que lo sacan todas las empresas contratistas. Pero bueno, PDVSA es el dueño de todas las personas y se la cede a las compañías. Y las compañías no la meten en sus estados financieros. Bueno, ¿qué broma es esta? Hay 14.000 asignados a la faja. Bueno, es un proveedor de personal que no, son unas desviaciones. Pero mira, en la información, Eduardo, ese es un tema excesivamente peligroso que muy poca gente se atreve. Nosotros en mi grupo contratamos a alguien muy competente, pero que ya no estaba ahí, pero sí tenía los nexos de amistad porque trabajó en planificación y guiñadito, y bueno, logramos hacer hasta un flujo de caja que PDVSA no lo ha hecho desde el año 19. Entonces, es una tarea bien sensible y peligrosa tratar de hacer esos estudios. Y la gente dirá, ¿y por qué no los hace? Sí, eso es negligencia. Trata de hacerlo en una dictadura como esta. Bueno, ahora sí vamos a pasar entonces a las preguntas. Hay 3 personas anotadas en el derecho de palabra. Primero anotado es Claudio Martínez. Okay. Gracias, Claudio. Buenos días. Gracias a ti, Ivana, por toda esa información tan importante para el futuro de Venezuela. Voy a comentar algo espero que me alcance los 3 minutos. Hay una variable en los no convencionales que tú la conoces muy bien, Ivana, y estoy seguro que la mayoría, que es el TOC, ¿no? El contenido total de carbono orgánico, y que nos permite estimar la riqueza orgánica de una formación, el potencial de generación de hidrocarburos, la calidad de la roca madre y el potencial de producción. No es la única variable, pero es la más importante. En esos yacimientos que tú mencionaste, en esas áreas, Vaca Muerta tiene un promedio entre 4 y 6%, el Permian tiene entre 3 y 5% de TOC, Eagle Ford tiene entre 4 y 8, y Pimienta, que es una formación que estoy estudiando ahorita que está en el norte de Veracruz, en el Jurásico, que tiene entre 4 y 6. Para que tengas idea, la Luna tiene entre 8 y 12%. Ahorita tenemos un equipo de trabajo. ¿Te acuerdas que hice en el comité ejecutivo? Pues Humberto Calderón nos mandó a formar un equipo de trabajo y logré hacer un grupo entre la gente de exploración, Babuja, Lugo, Juan Francisco Arminio, y la de producción, donde está Marcelo Lapre y otros más. Creemos que la Luna tiene un gran potencial. Incluso hay áreas que hemos detectado que en el estudio que estamos haciendo que llega al 15% de TOC. Entonces, creo que tiene un gran potencial, igual que Erecual, pero todavía no lo hemos analizado. Tenemos un gran potencial allí para producir. Yo no sé si con fracking, a lo mejor cuando terminemos
que con acifrar sea suficiente, ¿ok? Y pues eso saldría mucho más económico. Pero lo que sí es que la Luna tiene un gran potencial de producción y lo que tú dijiste es correcto, los precios pues de un fracking son altos. Y ir a desarrollar la Luna con fracking en este momento con tantas cosas importantes y necesarias y urgentes que tenemos en Venezuela sería como un crimen. Pero sí en el mediano plazo, especialmente si los precios del crudo mejoran, ¿verdad? Ahorita tenemos el WTI que está alrededor de $60, entonces pues la cosa se pone un poco cuesta arriba, pero en el mediano largo plazo estoy seguro que la Luna y seguramente Querecual van a estar incluidos en la base de recursos. ¿Qué opinión te merece eso que estoy diciendo? No, una excelente oportunidad que hay que alimentarla, hay que estudiarla, hay que seguirla evaluando. Pero en los planes, digamos, de los 2, 3 primeros años, nadie va a meter barriles de la Luna ni de Querecual porque las empresas van a hacer sus propios estudios, esas exploraciones las van a hacer las empresas privadas. No hay forma de que el Estado pueda hacer absolutamente ni un pozo, ni un reentry, ni una, bueno, quién sabe, si quisiéramos hacerlo experimentalmente. Pero eso va a ser información importantísima y hay que acumularla, hay que revisarla, estudiarla, ampliarla para las empresas que vengan al lago. Es decir, ocúpense ahorita de reactivar lo que tiene el Eoceno, el Mioceno, producen el flujo de caja para el país y para ustedes y empiecen a mirar, profundizar y inversiones que hagan para las instalaciones, que si quieren reactivar una planta de gas de las que están ahí apagadas, el otro, recoger todos esos tubos que están en el fondo del lago, cambiarlos a plástico, remediar el tema del gas natural. Oye, todas esas son inversiones que van a servir para el futuro y entonces da el escenario confiable para que se hagan esas reactivaciones ahora del corto plazo, que es el que nos urge, para que luego ellos puedan entrar más adelante, porque son las mismas ubicaciones en muchos serían reentry. Oye, me está atacando a mí, pero bueno, pues sigamos adelante. Bueno, tiene la palabra José Félix Rodríguez. Buenas tardes a todos y muchas felicitaciones. Gracias por la presentación, Iván, muy buena información y excelente presentación. Esta semana estuve leyendo casualmente la cuestión esta de la situación del Lower 48. Hice un ejercicio ahí de un análisis de los pozos horizontales, tanto de petróleo como de oil como de gas. Y la verdad que la declinación es bastante fuerte. Y que ya de hecho el pico se desplazó ya 5 años, ¿no? Si estamos hablando estamos en el 26, ya alcanzamos que supuestamente el pico iba a ser en el 31. Ellos hablan de que en Lower 40 están aumentando la producción básicamente con perforación, no es lógico. Entonces, eventualmente, ¿tú no crees que ese pico pudiera hasta un poco adelantarse, o no sé, por supuesto nadie tiene la capacidad de poder predecir ese tipo de cosas, ¿no? Pero eventualmente yo creo que la estrategia hay que implementarla de manera un poco lo más apresuradamente posible, porque eventualmente tú puedes tener ese pico que se adelante, se acorte un poquito más, ¿no? De lo que ya se ve. ¿Qué opinión tendrías al respecto? Mira, te tengo que decir que me perdí, yo no sé, la transmisión, la distorsión. Hazme que sea 30 segundos el resumen, porque me perdí entre unas cosas. Que el Lower 48, la producción está bajando de manera, tanto en el punto de la convencional, la unconventional, o sea, básicamente en los puntos horizontales tanto de petróleo como de gas. Coincidiendo con lo que tú estás explicando de que el pico se adelantó porque los pozos están declinando de manera muy rápida. Ahora, ¿tú no crees que ese pico, ya que se desplazó 5 años antes, pudiera
adelantarse 1 o 2 años más porque están perforando más pozos para mantener producción o aumentarla. Eventualmente pudieras ese pico adelantarlo un poco más. Pero si tú ves el gráfico de la producción a futuro, fue que el Lower 48 o la convencional de Estados Unidos es una franja más o menos constante, se mantiene Sí. y en el tiempo ahí no hay sobresaltos ni disminuciones. Entonces, Sí, pero se adelantó 5 años, ¿no? se adelantó, se adelantó fue el shale oil. El shale oil, A la fecha que habían puesto antes, en vez del 31, ahora ya se acepta que se va a adelantar al 26, pero la convencional sigue constante, en una sola franja, ¿no? Tanto el Golfo de México como lo que hay en tierra, ¿no? Oklahoma, Texas, California, en fin. De manera pues que eso no tiene ningún cambio previsto lo que yo dije, o sea, el Permian, lo que he dicho, no yo, el gobierno americano, parte del consenso, pues entonces vemos que se va a adelantar. Y esa es la noticia para nosotros. El resto sigue igual. ¿Ok? Gracias. Bueno, José Vélez, gracias. Bueno, tiene la palabra Jorge Cancós, por favor. Vamos a tratar de ser más resumidos. Cuenta que ya son resumidas y por debajo del tiempo. Así aprendí. ¿Dónde está tu cara, Jorge? ¿Dónde estás? Mira, yo iba a hacer una sola pregunta, pero basado en lo que hablaste, Evanán, del personal, quiero darte una aclaratoria. Esas 250, que originalmente eran 350 personas que están disponibles para ir a Venezuela, gente con experiencia, no están pensando que el gobierno ni PDVSA les va a pagar. Este es un grupo de personas con experiencia que muy bien pueden ser contratadas por empresas privadas, porque hay que tener conocimiento de lo que es la industria petrolera venezolana, y no todo el mundo, no vamos a llegar allá con todo personal extranjero, de manera que lo que sí es que la gente no va a dejar su trabajo aquí para poder ir gratis a Venezuela por levantar la bandera nacional. Es decir, la gente tiene que comer, tiene que vestirse, tiene que mantener su familia, de manera que no despreciemos esa lista, porque esa lista no es para que el gobierno que venga les pague, que les pague cualquier empresa privada que necesita de la experiencia de esas empresas. Y yo estoy seguro que VAPA también tendrá un grupo de venezolanos que quieren regresar con las empresas privadas, pero no podemos, a lo mejor algunos irán a trabajar gratis. Eso no ha existido ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Eso con respecto a esa aclaratoria, y ese es un trabajo que se hizo en Benamérica con gente profesional, y ahí está disponible no solamente para el nuevo gobierno, sino para todas las empresas privadas que estén interesadas en usar, porque mira, la mayoría del personal que está actualmente en PDVSA no está preparado y lo ha demostrado. Las refinerías están arruinadas, los puertos están destrozados, el almacenaje no existe, el mercado interno ni hablar. Bueno, no quiero hablar más de ese punto, pero sí quería preguntarte algo que basado en tu experiencia y con todo el apoyo, sabemos que no va a ser de PDVSA, ¿cuáles son tus pronósticos de producción de petróleo y, si es posible, de gas para los próximos 5 años? La pregunta te la hago porque andan circulando cifras por todas partes. Unos hablan de 2 millones, otros hablan de 5 millones. Quisiera saber, pues con tu experiencia y tu conocimiento, que todos te conocemos, ¿cuál es tu pronóstico de cuánto pudiéramos llegar en los próximos 5 años con toda la inversión extranjera o de donde venga la inversión? Entonces, simplemente quería eso, Evanán. Gracias. Bueno, hay 2 o 3 preguntas en una. Déjame. A mí, ¿te acuerdas? Llegó en tertulia, hay 270 venezolanos que están dispuestos a ir a trabajar y no sé qué más.
quién le va a pagar los gastos, etcétera. Bueno, yo sé que PDVSA no se los puede pagar, no tiene ni siquiera para pagar lo que ya tiene, y es un enorme problema sindical y de todo tipo, como de dónde vas a sacar esa nómina. El gobierno la saca toda la semana, pero ¿cómo la saca? Con la máquina de generación de bolívares sin respaldo de dólares. Y esa es la primera que le va a confiscar el FMI a Venezuela. Si tú estás aplicando para estos fondos, que los necesita con urgencia, tú me tienes que entregar esa máquina y tú no me generas un bolívar. Bueno, eso es lo que hace el Banco Central toda la semana, llenar las cuentas de CBG, de PDVSA, de Corporec, con bolívares que no significa, y eso es hambre para el resto de la población. Entonces tú terminas con esa situación. Al cerrarte eso, coño, ¿en qué situación pones entonces a PDVSA? A competir con los poquitos dólares que pueda generar las embarcaciones de crudo con las enormes, gigantescas necesidades del país. Entonces la líder se presenta con eso, que conoce exageradamente bien el tema, y dice, coño, pero yo no le puedo entregar $1 de esto a nuevos empleados y a nueva gente si yo tengo un exceso. Yo voy a ver con el exceso que tengo que puedo sacarle de provecho, y por supuesto no puede utilizar 86.000. Hemos visto que pudiera utilizar 8 o 10.000, y eso vendiendo crudo y buscando generación por otro lado, pero no le puedes dar golpe a un presupuesto nacional que no te alcanza. Entonces, esas son las consideraciones que uno hace a diario y hacen los líderes de verdad. Tú no vas a poder mantener el status quo de generar bolívares y entregarle a todo el mundo para que se quede tranquilo. Por ahí es donde estaba mi respuesta a Jorge Cancó, porque si me dicen quién le va a pagar, y bueno, ¿y cómo hago yo para que PDVSA le pague eso? No tiene de dónde. Tiene que escribirle en LinkedIn a Chevron y a todas las empresas que se van a movilizar y quedarse con el empleo que tienen y empezar a mandar currículos. Yo creo que una gran actividad que va a haber es buscarle personal a estas empresas y llevarlos. De los primeros que van a llevar son los venezolanos que tienen experiencia. Bueno, es otra manera de ver el tema. No sé si había otra parte, Jorge, pero... Tiene la palabra, no, Jorge pidió la palabra otra vez. Bueno. Tiene la palabra Nelson Guerra. Adelante, Nelson. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos y felicitaciones a Banal por compartir esa información tan valiosa. Voy a hacer una pregunta, Hernán. Considerando tu respuesta sobre el personal de PDVSA que está en la diáspora y los adicionales de Jorge Cancó, ¿de dónde saldrán la fuerza laboral efectiva? ¿Y qué dicen los expertos de recursos humanos, considerando la situación actual de las 3 o 4 universidades que están formando personal especializado en el área de ingeniería, en las áreas críticas? Y tanto para las diferentes nóminas, la diaria, mensual, y sobre todo para las EPT. ¿Quién va a hacer esas certificaciones de que no se están haciendo actualmente por no existir el cierre? ¿Tú tienes algo, un comentario al respecto? Empezando que no te entendí ni una ni dos palabras. No sé si es el sonido, no sé qué pasó. Alguien que me pueda resumir la pregunta. No, el sonido estaba muy malo. ¿Ah? El sonido estaba muy malo. No le entendí absolutamente. Había mucha... No, estoy hablando de Caracas y aquí el internet está muy deficiente. La pregunta es que ¿de dónde va a salir la fuerza laboral efectiva para llegar a esos niveles de producción que vi en la última lámina de 4.5 millones de barriles diarios? Y o sea, ¿de qué universidades? No contamos ya con un gran mariscal. Y no solamente para nóminas EPT, sino para las otras nóminas, las nóminas
diaria y mensual. ¿De dónde va a salir el personal certificado, especializado? Ok, la pregunta es de dónde va a salir el personal para suplir a las empresas que van a mantener 4 millones de barriles por día. Esa es la pregunta. Correcto, en las diferentes nóminas. Yo pienso que en el país hay un volumen importante de personas que van a ser absorbidas por las empresas privadas, que hoy día están en PDVSA, o muchos están en PDVSA, o hace rato que se fueron para las empresas contratistas y las empresas de servicio, porque PDVSA obviamente no les pagaba. Hay que ver cómo se pelean esos trabajos en Chevron, chicos. Es increíble lo que eso significa. Entonces, las universidades siguen produciendo ingenieros de petróleo, menor cantidad, pero están. Y los que están aquí afuera, o los que estamos aquí afuera, yo no estoy en el mercado de trabajo, pero van a migrar y van a irse por su cuenta y van a contactar a las empresas por los mecanismos que hay de los headhunters, de las propias empresas, sus páginas web, y si tienen las credenciales, pues van a ser empleados y van a estar reportados en Venezuela. Yo no le veo absolutamente ningún problema a ese tema. Hay muchos venezolanos que quieren regresar y que la manera de ellos es contactar a estas empresas. No tienen que contactar a una sola. ¿Por qué tienen que ser a través de PDVSA? PDVSA no está en capacidad de emplear. Yo no veo un tema álgido en eso. Las empresas multinacionales tienen la forma de proveer su gente y las de servicios mucho más. Bueno, vamos a cerrar esta sección antes de pasar a la sobremesa con Jorge Cancofa. Adelante, Jorge. Mira, Evanán, eso es precisamente lo que yo estaba tratando de decirte, pero creo que no me interpretaste. Lo que quiero decir que ese banco ese grupo de las 270 personas quieren regresar y nunca se planteó que fuese a PDVSA, que pueden regresar a Venezuela para trabajar, y tú lo acabas de decir ahorita, pues habrán los headhunters, habrá una serie de empresas que van a estar interesadas en este personal, pero lo importante es que esa base de datos está allí y no vamos a empezar de cero. Entonces, pero la segunda pregunta era que basado en todos los estimados que tú has hecho, ¿cuál puede ser la producción de petróleo y gas en Venezuela para los próximos 5 años? Porque hemos estado viendo cifras que van desde los 2 millones hasta los 5 millones en ese periodo. Entonces yo quisiera saber cuál es tu estimado, cuánto pudiese llegar Venezuela en condiciones ideales en los próximos 5 años para producir el petróleo y el gas que el país necesita para recuperarse económicamente. Esa es mi pregunta. Bueno, la respuesta es muy simple, 3 millones y medio, lo que teníamos, reponerlo como base, ¿no? Realmente hay múltiples variables que conducen a poner esa solución, pero lo que hemos visto como posible es reponer los 3 y medio millones. Si fuera a construir 3 millones y medio nuevos, no son 5, pueden ser 10 años mínimo, pero estamos contando de que vas a reconstruir una producción que existía y que la vas a reponer. Caso del lago Maracaibo, que nunca bajaba de 1 millón de barriles, en ninguna parte de su historia previa al año 99, y que tú vas a llevarlo a ese nivel posiblemente. Y lo mismo en el norte de Monaga, donde tenías campos del orden de los 500.000 como el Furrial y está en 25.000. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Todo un trabajo de reposición, sin riesgo geológico, pero que requiere una cantidad de inversión. Y eso es mucho más rápido si tienes los recursos que la exploración
el efecto del riesgo geológico y que no lo vas a tener, pues, y lo puedes lograr en la mitad del tiempo, el reponer lo que tenías. Ya después de que él llegue a los 3,5 millones los otros siguientes años, tienes que irte al Cretáceo, tienes que irte a la Luna, tienes que irte a otros horizontes. La faja del Orinoco tiene apenas 3% que se ha recuperado, factor de recobro. Con base no a los 300,000, sino una cifra más razonable de barriles en sitio. Entonces, mira, yo creo que la faja del Orinoco perfectamente se puede lograr 15 a 20%, aplicando tecnologías novedosas que las hay, que se van a incorporar, y allí hay un costo demasiado bajo. Ahorita existen hasta 600 pozos que fueron perforados y nadie los ha tocado. Entonces, por eso es que el que me diga que va a empezar a perforar, y digo, bueno, ¿y qué vas a hacer con los que ya tienes? Que los tienes depreciados y hasta regalados, porque quien los invirtió se fue y no cobró nada, dejó que le dieran una cartica de buena conducta, por ejemplo, el caso de Petrocedeño y de Total, y es el caso de muchas otras. Entonces, ese costo que existe en la faja para aumentar la producción no existe en ninguna otra cuenca del mundo, no lo hay. Entonces, allí es donde se va a construir la mayor parte de ese volumen que estamos ahí anotando. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Hay una de Francisco, una última pregunta antes de pasar a la sobremesa, y con esto cerramos. Buenos días, gracias, Ivana, por tu tremenda exposición, y bueno, siempre la aprendemos. Mira, no era una pregunta, era más bien un comentario acerca de lo del personal que van a ir, entrenamiento, con quién vamos a contar, nómina mayor, nómina. Yo creo que nos estamos enfocando en el problema equivocado. Lo importante es que haya las condiciones para que haya inversión privada, para que la gente, para que las empresas vayan allá, grandes inversionistas y pequeños inversionistas y medianos inversionistas. Cuando se hizo la rampa que creció la producción en Estados Unidos del 2010 al 2013, aquí no había personal entrenado, era un perforador, un revisor, uno de yacimiento, y la gente se va entrenando en el camino. La mayoría de la gente con que uno trabaja tiene menos de 6 años de experiencia y altamente calificado, ¿verdad? Porque se entrenan en el trabajo y hacen en menos de un año lo que antes la experiencia de tener a alguien en un año de hacer trabajo aquí lo hacen todos los días, uno tras de otro, y aprenden. O sea que nos estamos enfocando en el problema equivocado. La gente vendrá, lo importante es que haya inversiones y la gente se entrenará, se importará, lo que sea, es lo que quería decir. Gracias, no sé si tiene un comentario con eso. Que tú lo has expresado mejor que yo, es generar las oportunidades, pegar rápido y pegar sólido, porque hay rivales que están con menores condiciones que las que tenemos nosotros, pero que tienen la necesidad de luchar por esas posiciones en el mercado americano, de las empresas, etcétera. Que no nos quedemos en el pasado, mirando las glorias pasadas. ¿Por qué no lo puedo hacer con mi super gigante que fue el número 2 en el mundo, para yo sentarme con Chevron y con Exxon de tú a tú? Oye, olvídate de esos sueños, esos terminaron. Vete para allá, empresa privada, Baker, Halliburton, Schlumberger, lo que sea, y ellos van a pedir que sean venezolanos con cierta experiencia, si es posible, y si no, lo van a entrenar, como tú dices. Allí no está el problema, no está allí Jorge Cancoff, no está. Se ha pensado que allí está el problema, porque se deriva de un concepto que está deformado, que es PDVSA quien va a dirigir el proceso, pero no es posible. Tenemos que entender que es una de las víctimas, no es la única, más grande de la dictadura, que no puede ser que yo no reactive mi refinería, vano, mételo en la cuenta de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, otra víctima. No tienes cómo hacerlo.
Entonces tienes que arrendarla, tienes que ponerla a operar. Bueno, con esto cerramos esta parte. Oye, agradecemos el esfuerzo que has hecho por esto, por estar con nosotros hoy. Quédate en la sobremesa hasta donde puedas. No, claro, me gusta la pelea, la discusión, así que vamos para allá. Ok, entonces, bueno, Carlos. Bueno, gracias, Hernán. Como siempre, ha sido interesante conversar contigo y oír tu idea. Y como dice Francisco, siempre aprendemos